¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a hablar sobre las normas APA. Las normas APA. Las normas APA son un conjunto de estándares creados por la Asociación Americana de Psicología con el fin de darle uniformidad a las presentaciones de trabajo académico escrito a nivel internacional. Este estilo de normalización APA se comenzó a utilizar en 1929, cuando un grupo de profesionales que propuso establecer un conjunto de estándares para codificar la diversidad de los trabajos científicos. Aunque en el principio las normas APA fueron de uso exclusivo para la difusión de investigaciones en psicología, de forma paulatina fueron incursionados en otras ciencias y disciplinas. Su difusión tiene un uso de 75% de los artículos en inglés y un 70% de artículos escritos en español, por lo cual tiene un formato que es de papel, márgenes, fuentes o tipo de letra, numeración y abreviaciones. Las normas APA también indican requerimientos específicos, los cuales son los siguientes, que son contenido, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tabla, presentación de figura y presentación estadísticas. Las normas APA también tienen 4 generaciones muy importantes, que es la generalidad, utilización de títulos, tablas y figuras y referencias bibliotecarias. En generalidades tenemos el tamaño tipo carta, que siempre sea el tamaño de tipo carta. Siempre tiene que tener tamaño de tipo carta en cualquier explicación de las normas APA. El tipo de letra que tiene que ser Times Roman 12 y espaciado interlineado de 2,0 y el texto alineado a izquierda y sin justificar, siempre será sin justificar. En este ejemplo podemos observar un formato de diseño de una construcción. El tamaño de la hoja, que ya sabemos que es tipo carta, y los márgenes, tanto como izquierda y derecha, que deben ser de 2,54 siempre, y el interlineado, que siempre será el 2,5 con el número, con el estilo de letra que esté en un Roman. Figuras. El título de las tablas tiene que ser claro, explicativo y muy breve. Solamente se utiliza líneas para diferenciar las categorías. Cualquier forma de presentación empleada en el trabajo tendrá que ser denominada tabla o figura. En este ejemplo debemos de colocar el número y nombre de la tabla. De ahí tenemos que ubicarlos en las líneas horizontales. Y debemos de saber que siempre deben llevar una nota de la tabla. Ahora hay un ejemplo de las figuras. Las figuras deben de tener un número de figura en cursiva y también tienen una nota de la figura. Ahora tenemos las definiciones. La cita, que es la mención a un texto, idea o frase ajena. Envía al lector o a la fuente de donde se sacó la información. La referencia bibliográfica es una descripción de un documento de acuerdo a su información principal, como autor, año, título, editorial, etc. Y la bibliografía es el conjunto de referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente. Ahora, la cita textual. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. En las citas de menos de 40 palabras, que es basada en el autor, lo que se hace referencia al autor es al inicio de la cita. De ahí a la frase textual entre comillas. El texto en ambos lados, el año, el apellido, la cita en una sola parte, la página y el punto. Las citas de menos de 40 palabras basadas en el texto, la frase textual es entre comillas. El texto en ambos lados, la cita de una sola forma, el apellido, el año, la página, el punto, que esos son los datos al final de la frase citada. Las citas de menos de 40 palabras que son basadas en el texto, la frase textual es entre comillas, el texto a los lados, la cita de una sola manera, el apellido, el año, la página y el punto, que son los datos al final de la frase citada. La cita de más de 40 palabras, que es basada en el autor, hace referencia al autor al principio de la cita, el texto en ambos lados, la cita en un lado, el punto y la página. La cita de parafraseo, que es basada en el autor, hace referencia al autor al inicio de la cita. El texto en ambos lados, la cita en una sola forma, el apellido y el año.
Cita de parafraseo, cita basada en el texto. Esta cita se divide por diferentes formas. Aquí tenemos lo que es la cita, que es el contexto. Tenemos el texto en sí, que debe estar acompañado de el año, el punto y datos al final de la frase parafraseada. Segunda cita de parafraseo, una cita basada en el autor. Como podemos ver, tenemos una referencia de la cita del autor. Su apellido, que en este caso es Kaku, el año de la cita, que es 2009, la cita en sí completa y el texto que está basada, la cita de parafraseo. Regla segunda, número de autores. Nos damos cuenta que hay de 3 a 5 autores. Ejemplo de primera vez, ejemplo de segunda y más veces, ejemplo de primera vez. Regla del número de autores, de 6 a más autores. Tenemos un ejemplo y tenemos aquí el autor comparativo, que solamente se debe poner el apellido del autor. Cita de una cita. Se realiza una cita cuando tiene acceso de cuenta informativa a través de otra. Tenemos un ejemplo aquí. Lo importante de esto es que todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencia del final. Nunca se debe incluir a un autor que ya ha sido citado en el texto o viceversa. En este ejemplo nos damos cuenta que esto debe tener 2 sangrías francesas, incluido con volumen y número. Publicaciones periódicas. Forma básica de referencia de los artículos de revista. En este ejemplo nos damos cuenta que debe tener autores separados por coma y el último se pone I. El año, el título de artículos, el nombre de revista y el número y el volumen. Cada norma APA debe contener informes gubernamentales del autor corporativo. En este caso sería el nombre de la organización, que es el Ministerio de Protección Social, el año 1994, título del informe científico de casos de la fiebre amarilla y número de la publicación. El departamento. Las normas APA tienen sus debidas referencias de donde hemos sacado esta información. De aquí podemos ver 3 referencias de información obtenida de cada una de ellas. Con esto ya hemos acabado el tema, que son las normas APA, tanto su origen y su uso. ¿Y qué nos dice las normas APA? Las normas APA nos dice que hay que ir a diseño de página, luego lo vamos a tamaño y lo ponemos en seleccionar siempre en tamaño carta. Siempre debe estar en tamaño carta. Siempre tienes que estar en tamaño carta. Nunca nos olvidemos que la norma APA nos pide que esté en tamaño carta. Y hacemos clic en carta. Luego de eso le damos control E para que se marque todo el archivo. Y vamos a márgenes. Ponemos márgenes personalizados. Y seleccionamos en márgenes superior. Tienen que poner 2.54. Izquierdo 2.54. Inferior 2.54 y derecho 2.54. Hay que siempre tener en cuenta que tiene que estar aplicado para todo. En papel vemos que está en tamaño carta. Siempre tiene que estar en tamaño carta, solo para ver que está en tamaño carta, y damos simplemente que aceptar. Después que hemos aceptado, vamos otra vez a inicio y ponemos ya vamos a modificar los estilos. Primero que sería modificar el clic derecho y vemos que todo esté normal y ponemos en Times New Roman en tamaño 12, que tenemos que recordar que las reglas normales nos piden tamaño 12 y tenía que estar alineado siempre a la izquierda y no tiene que estar justificado, sin justificar. Ese formato tiene que estar normalmente como nos dice en el Word. Vamos a formato, ponemos párrafo. Y ahí bien, tiene que estar siempre sangría 0, derecha 0, entre espacio 0, interior, posterior 0. En la primera línea tiene que estar siempre en primera línea, que son 0,50 centímetros. Y el interlineado siempre tiene que ser doble, como ya sabemos. Ponemos aceptar, aceptar y ven que el documento cambia. Automáticamente el documento cambia. Si se dan cuenta, se pueden ver, todo el documento ha cambiado. Ese es un documento que hemos bajado del internet para ponerlo y enseñarles. Vamos a hacer los títulos. Las normas nos dicen que hay que estilizar los títulos, o sea, todos los títulos hay que estilizar. Título 1, 2, 3 o 4, depende cuántos títulos tengamos. Nuevamente inicio y ponemos el título 1.
El título 1 se pone clic derecho, se puede modificar. Asimismo, tan normal, todo estilo, y que el estilo esté normal, el estilo párrafo normal, en Times Roman, todos los textos en Times Roman totalmente en 12, siempre tiene que estar 12. Seleccionamos negrita y ponemos automático. Y tiene que estar centrado porque es el primer título y no tiene que estar justificado. Vamos a formato, párrafo, y en párrafo vemos que te tenga 0 izquierdo, alineación a la izquierda, nivel 1, centrilla 0, derecha 0, hacia 0, posterior 0. Es espaciado, tiene que ninguno, y interlineado tiene que estar doble. Ponemos aceptar y vamos a la aplicación, ponemos estilo 1, le damos sombreado al resumen, que tiene que ser título 1, le damos ahí. Como no se puso en medio, entonces como no tiene formato es un error. Vamos allá, ponemos clic derecho otra vez y lo ponemos en medio, que fue que me olvidé, disculpen, y ponemos aceptar y se está en medio. Y así de esa manera todos los títulos se van a hacer aceptar, que es una forma, toma automáticamente los estilos que configura anteriormente. Y ya nos ayuda a ahorrar tiempo a no estar explicando a título por título. Vamos luego al siguiente título, que es el título 2, que hay que configurarlo normalmente. Clic derecho, modificar, o simplemente vamos acá y que también sale ahí directamente el título 2 para modificar. Es lo mismo que dar clic ahí arriba. Clic derecho, ya sabemos, título 2 normal, todo interlineado a la izquierda. En Times Roman, como ya sabemos, en número 12, que es el tamaño 12, negrita automática. En este sí debe estar aquí en formato. Este título 2 tiene que estar 0, izquierda 0, 0, 0. Y en todos los 4 títulos tienen que ser 0, siempre. La sangría y el espaciado siempre tiene que estar 0. Y en título 2, entonces interlineado tiene que ser doble. Aceptamos. Y como dé cuenta, le vamos a dar sombreado y el título cambia. Automáticamente el título va a cambiar. Como pueden ver, ha cambiado. Toma su configuración normalmente para todo el documento. De esta forma hemos explicado un poco de la norma APA. Esperemos que queden agradecidos. Muchas gracias.